Buenas noches, profesora. Mi nombre es Alexandra Álvarez Rincón y a continuación voy a presentar los acontecimientos que facilitaron a Santiago Eder la adquisición de tierras con el fin de dar inicio a su proyecto agroindustrial, teniendo como base un contexto de las guerras de independencia y de los inicios de la era republicana en el siglo XIX. Como primer y principal acontecimiento que extraje de la lectura del texto Origen y formación del ingenio azucarero industrializado en el Valle del Cauca fue la crisis que se originó gracias a la caída de la minería y las guerras civiles que ocurrieron en el Valle del Cauca. Dicha crisis generó una afectación completa a la tradicional forma de propiedad sobre la tierra con la que se venía desarrollando la sociedad en el Valle del Cauca desde los tiempos de la colonia, y de la misma se derivó la acción principal que le va a permitir a Santiago Eder la adquisición de la gran mayoría de las propiedades en el valle, esto es, la fragmentación de los latifundios. La fragmentación de los latifundios se manifestó a través de un aumento de transacciones, venta de predios y de derechos sobre tierras de indivisos que se originaban en derechos de sucesión, es decir, esos derechos de indivisos que empezaron a venderse se formaban gracias a la muerte de sus propietarios. Ahora, en la hacienda colonial se practicaba la figura del mayorazgo, la cual consistía en que las propiedades las heredaban única y exclusivamente los primogénitos de los propietarios, pero con la llegada del modelo republicano, la cual consistía en que todos debían ser vistos iguales ante la ley, la propiedad, una vez muriese el propietario, empezaron a heredarla todos sus hijos y no solamente el primogénito, lo cual permitió, por ende, la venta de los predios por parte de los herederos y el aumento de las transacciones sobre las tierras. Pues bien, Santiago Eder y su familia eran los dueños de la Compañía Agrícola Caucana y de Cauca Valley Agricultural Company, y a raíz de la crisis empezaron a realizar compras de tierras y de derechos sobre indivisos con el propósito de abrirle paso a la propiedad empresarial. Tres ejemplos de ellos son la hacienda Gengue, la hacienda Guavito y la Manuelita, la Rita y el Oriente. Respecto a la hacienda Gengue, en esta el propietario original era Santiago Moreno. Moreno le vende a Manuel Camacho, quien a su vez le hereda a Joaquín Camacho. Joaquín, a través de la figura de la sucesión anticipada o la herencia anticipada, le cede la hacienda a sus 7 hijos. Por ende se constituye una comunidad de esos 7 hijos respecto a la hacienda Gengue, y es justo en ese momento en que se empiezan a hacer transacciones sobre la tierra. Los hijos empiezan a vender sus propiedades. Había muchos derechosos, muchos propietarios, entonces desaparecieron casi que por completo los herederos de Joaquín Camacho. A.R. Blum hermanos en un principio quedaron como los principales dueños de los derechos de Gengue con las transacciones sobre las tierras que hicieron, pero luego Santiago Eder le compra todos los derechos que poseían sobre las propiedades a A.R. Blum hermanos y queda como el principal dueño de Gengue en el 30 de marzo de 1886. Respecto a la hacienda Guavito, lo que ocurrió fue que tras la muerte de José María Caicedo Zorrilla, Lisandro Caicedo se permitió realizar las ventas de predios de la hacienda La Paila, y de ellos se derivaron 3 grandes lotes: Murillo, Guavito, el cual fue comprado por Santiago Eder y Belisario Caicedo, y Zambrano. Y finalmente, respecto a la Manuelita, la Rita y el Oriente, lo que ocurrió fue que por medio de un remate judicial, Santiago Eder y Pío Rengifo adquirieron las propiedades. No obstante, en 1867 la sociedad Eder Rengifo se disolvió, constituyendo así a Santiago Eder como dueño absoluto de la propiedad. Ahora, otro acontecimiento que considero importante y que le permitió a los Eder adquirir tierras para consolidar su proyecto agroindustrial fue la división de la Hacienda Real. Dicha división permitió a Santiago Eder comprar derechos de tierra en la Hacienda Real y posteriormente, cuando en 1907 tuvo lugar el juicio de división de dicha hacienda, Santiago Eder y su familia se consolidaron como el principal propietario de la tierra. Con esta división, la familia Eder intensificó su compra, pero esta vez ya no solo de los derechos de propiedad, sino de las propiedades como tal, con su completa enajenación. Ejemplo de ellos son la hacienda El Cambio en 1916, la hacienda El Rosario en 1924 y la hacienda Santa Gertrudis en 1926, cuya tierra hacía parte de la hacienda La Manuelita, que a su vez hacía parte de la hacienda real. También
Santiago Eder y su familia, con ansias de desarrollar su proyecto agroindustrial, solicitaban a la nación las condiciones necesarias para incursionar en el mercado nacional. Dichas condiciones efectivamente se crearon y permitieron al mercado del azúcar salir a un mercado interregional gracias a las líneas del ferrocarril y a la construcción de carreteras. Así, durante la segunda mitad del siglo XIX se produjeron cambios en el uso y tenencia de las propiedades de la familia Eder ligados a sus intentos de vinculación con el mercado mundial de productos agrícolas. Ese es otro de los acontecimientos importantes. Los conocimientos la familia Eder se empezó a relacionar directamente con casas comerciales extranjeras y sus conocimientos respecto a las necesidades de la región les permitieron a los Eder el logro de muchos beneficios económicos como lo fueron que gracias a la exportación de productos durante el mismo siglo se logró financiar y desarrollar la empresa de Santiago Eder, es decir, todos esos beneficios económicos se tradujeron en adquisición de tierras, importación de maquinaria y en la adecuación de terrenos para el desarrollo de su proyecto agroindustrial. Finalmente, y no menos importante, logré identificar que otro de los acontecimientos fue la reglamentación de las relaciones entre propietarios y terrasqueros a través de ordenanzas, la cual sirvió de apoyo en el sentido de que, debido a que las relaciones entre los terrasqueros y los propietarios se celebraban de forma verbal, que se acostumbraba a celebrar las transacciones sobre las tierras sin necesidad de mencionar al propietario, algo así como lo que conocemos hoy en día como la venta de cosa ajena, y ya que la familia Eder tenía afán y sed por adquirir la propiedad completa de las tierras y legalización de las tierras, se apoyaron en dicha reglamentación y legalización mediante documentos privados para que así, cuando fuese necesario, los terrasqueros les sirviesen como testigos a la hora de hacer efectiva la reclamación total de la enajenación de los predios o de defender su propiedad en su defecto según la necesidad y según lo que suscitara. Así pues, de todo lo estudiado, mi reflexión respecto a esto es la siguiente. Concluyo que el principal y más importante acontecimiento de todos fue la crisis originada por la caída de la minería y las guerras civiles que ocurren en el Valle del Cauca, toda vez que esta permitió acabar completamente con una concepción de propiedad colonial, una concepción a la que se había estado en muchas décadas, para dar inicio a una concepción más capitalista, más mercantilista y que priorizaba muchísimo más las relaciones comerciales por encima de las relaciones familiares. A mi parecer, el cambio es bastante relevante para lograr llegar y obtener lo que hoy conocemos como empresa, propiedad privada, adquisición de bienes y, en términos generales, liberalidad en el mercado. Considero que todas y cada una de las actuaciones de Santiago Eder y su familia respecto a su trabajo por consolidarse como una empresa agroindustrial fuerte no solo en el Valle del Cauca, sino a nivel nacional, fueron claves para que todos los elementos del mercado evolucionaran de la manera en que lo hicieron. Esto es, los trabajadores, los empresarios, las propiedades. Para abrirle paso a un mercado más liberal, lo reitero, y para permitir que todos los actores del mercado tuviesen la relevancia que merecían. Muchas gracias, profesora.